7 de la mañana, 4 minutos. De los 30 billones de pesos que ha dicho el gobierno nacional que costaría, que demandaría esa reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, al menos 18 billones deben concentrarse en las capitales críticas como Cali, Pereira y Quibdó. Vamos a detenernos justamente en esta mirada, por eso está con nosotros Andrés Santamaría, director de Asocapitales. Director, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, director, yo quiero comenzar este diálogo recordando lo que nos ha informado el reciente balance, la actualización de ese doloroso balance nacional del terremoto. 312 fallecidos, 4.611 heridos, 29.548 viviendas destruidas y 134.124 viviendas averiadas con algún tipo de daño. Pero desde Asocapitales se han fijado justamente en esas ciudades críticas. Estamos hablando de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. Cuéntanos un poco de ese panorama que ustedes Primero, tienen. nuestra solidaridad para todos los afectados, las víctimas de la familia, Claro. Y reconocer el gran trabajo que han hecho nuestras autoridades locales en las ciudades capitales y todo el aporte y la articulación con el gobierno nacional y la generosidad del sector privado y de los ciudadanos, que sin ello muy probablemente estas cifras serían mucho más altas. Primero, hoy más del 80% de los muertos se concentra en ciudades capitales. Más del 30% de viviendas afectadas se concentra en estas ciudades capitales. Cuando tú comparas estas cifras de las ciudades capitales versus el programa nacional, te llega a esa gran conclusión. Esto fue una tragedia urbana y aquí el mensaje es, vamos a tener que reconstruir ciudades, con lo que significa ello, proteger el empleo, el tejido social, pero también construir mejor para evitar la tragedia del mañana. Director, de esos 30 billones de pesos, me voy a adelantar un momento para detenernos en la cifra, que ha dicho el gobierno nacional que la magnitud de la reconstrucción requeriría esta cifra entre 26 y 30 billones. Dicen ustedes, Asocapitales, que estas ciudades requerirían por lo menos 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esta cifra? Estas son cifras preliminares. Hay un levantamiento del censo, de viviendas, de estructuras, de las unidades de comercio, que van avanzando a medida que las autoridades locales, en conjunto con el gobierno nacional, vayan teniendo esas cifras. El gobierno nacional y el señor presidente habló de un estimativo inicial de 30 billones, que es inicialmente que nosotros habíamos tenido entre 26 y 30 billones de toda la tragedia. Pero hay variables a medida que se van realizando el censo. Como tú pudiste ver, un porcentaje importante de las afectaciones de vivienda, de unidades económicas, de vida, se concentra en ciudades capitales. Y el estimativo está entre 15 y 18 billones. Un ejemplo puntual, el alcalde Cali, el alcalde Er, que fue una de las ciudades más afectadas, habló de 10 billones. Entonces, te muestra un poco la magnitud de esta tragedia, la concentración y el esfuerzo que también hay que hacer en estas ciudades, que son grandes dinamizadores del empleo, de la economía, y es un impacto, y esto también es un mensaje. Esto no es solamente una tragedia para unas ciudades o unas regiones, sino para todo el país. Claro. Bueno, hablemos de lo que viene haciendo Asocapitales, solamente pues acompañando, articulando todo ese plan de reconstrucción que requieren estas ciudades principales con daños críticos. ¿Cómo lo están haciendo y qué es lo que ustedes buscan? Lo primero, nuevamente, insistir en gran capacidad que hicieron hoy nuestros 5 alcaldes de dinamizar, de colocar el ejercicio de articulación humanitaria. Creo que si no, las cifras, como le mencionamos al principio, sería peor. Nosotros, en el primer momento, empezamos a tomar datos, a presentar alerta. Ustedes, los medios, tomaron información de nosotros. Ese fue, digamos, el primer síntoma o primera decisión, que le hemos llamado dato, alerta y seguimiento. Captamos las necesidades, visualizamos y movilizamos ayuda. Aquí tenemos una gran estrategia con la Cruz Roja Nacional de Colombia. Dinamizamos más de 15.000 kits de ayudas humanitarias en las ciudades capitales. Hemos venido trabajando en una plataforma de georreferenciación donde identificamos las viviendas, estructuras más afectadas. Esa plataforma la pueden usar las ciudades capitales. Empezamos a hacer el análisis, como lo estamos haciendo ahora, del impacto económico y también la propuesta de reactivación económica. Ayer, casualmente, hubo una reunión muy importante que está liderando el Ministerio de Comercio. Y la plataforma de desaparecidos, que es en conjunto con Colombia Tu Busca, también identificar esos registros que están llegando, cruzarlo con las autoridades competentes, e identificar cuáles están desaparecidos y contribuir a la familia y a las autoridades a ello. Esta fue una propuesta del señor alcalde de Bogotá, presidente de Asocapitales, porque Colombia no tenía eso y nos aliamos con esa experiencia privada. Y ahora una muy importante que mencionábamos fuera de cámara, que es una plataforma que nosotros llamamos tipo Uber, donde colocamos las necesidades de las ciudades
y también mostramos que está disponible por parte de los privados y también por las personas. Es un banco de profesionales y capacidades. Exacto, banco de profesionales y capacidades. Vamos a ver algunas imágenes de lo que significa este gran espacio que ha creado Azocapitales. Es una plataforma y también es como una manera también de ayudar desde nuestra profesión, director, ¿o cómo podemos entenderlo? Es usar la tecnología al servicio de la tragedia. Hay unas necesidades puntuales de las ciudades colocan sus necesidades, esas capacidades, talentos humanos que se requieren, como por ejemplo ingenieros estructurales. Y paralelamente, las organizaciones, las empresas, las personas que están dispuestas y tienen las calificaciones a aprobar un registro por parte de nosotros, ofertan su capacidad profesional. Entonces, y nosotros cruzamos. Yo como profesional ingreso a la página. Tú eres ingeniera. Exacto. Y reviso en esa plataforma qué necesitan. O tú eres una universidad y tiene la universidad 10 ingenieros calificados para análisis estructural. Nosotros se coloca la información, hay un registro, con inteligencia artificial hacemos validaciones, porque ahí, por ejemplo, necesitas tarjeta profesional y un mínimo de experticia. Aquí también es contribuir en las ciudades con la mayor nivel de profesionalismo y nivel alto técnico de cada persona. Y esa lo cruzamos con necesidades que nos ponen la ciudad y los ponemos en contacto entre la oferta que dio esa institución y la ciudad. Y aquí estamos utilizando de una manera muy práctica el uso de tecnologías nuevas como inteligencia artificial. Esto es una especie de Uber que ayuda a dinamizar, pero no solamente van a encontrar eso, van a encontrar otras ofertas. Por ejemplo, ya hay un portal que se encuentra ahí para análisis y protección de temas jurídicos, con una red global de abogados en todo el mundo que están contribuyendo. Ahí también pueden poder hacer acceso a esa oferta. Bueno, director, más temprano también en Noticias Caracol habíamos hecho memoria de un doloroso momento también que vivió el país en 1999, específicamente Armenia, con otro terremoto. Y sin duda, pues esa experiencia dolorosa hoy sirve también como una hoja, digamos, de ruta para mirar qué se puede aplicar y qué no se debe aplicar. Desde Azocapitales, ¿qué han encontrado? Nosotros hicimos un análisis de tomar la experiencia pasada. Primero fue un poco el 1.3% del Producto Interno Bruto de ese año 99. Y aquí lo importante para mirar es en qué se fue ese gasto. Y el 82% de todo el gasto que se usó para recuperar Armenia fue en gasto de reconstrucción, siendo la reconstrucción de vivienda el más importante y el nivel más alto. Y eso creo que, si no estoy mal, en el próximo slide lo podemos ver. Sí. Sí, exacto. Es como tener en cuenta que en eso también, bueno, o ese es el gran reto que tenemos en este momento. Más de ese 80%, más del 45% del gasto se fue en la recuperación de vivienda. Y eso tiene, digamos, mucho sentido también con lo que propone el gobierno de tener un gran fondo y articularlo con el Ministerio de Vivienda, porque hoy, sin duda alguna, esta va a ser uno de los elementos más importantes. ¿Cuál es lo que nosotros sacamos de la conclusión? El fondo que existió fue una gran experiencia de articulación, de gobernanza. Sin embargo, también hemos hecho unas reflexiones profundas. Ese debe ser el mínimo, no el techo. Yo hoy la premisa, cuando tú tomas los terremotos de Turquía, que recientemente existió, o tomas el terremoto del 2010 de Chile, un principio básico era construir mejor para evitar la tragedia del futuro. Entonces, aquí hay una serie de experiencias internacionales que también complementan lo que hizo el Fondo de Armenia. Aquí han pasado bastantes años y hay otros elementos adicionales. Hay una tecnología, georreferenciación, inteligencia artificial, drones, que puede darte insumos y elementos que facilitan dentro de este contexto de emergencia todo este proceso de reconstrucción. Y aquí lo ponemos, un gran fondo con una gobernanza única, fondo único que he venido hablando, datos, inteligencia, uso de la tecnología, la georreferenciación, el gran censo central, que esté centralizado, y la visión que se ha venido hablando de los enfoques territoriales. Cada ciudad tiene unas características propias, sociales y urbanísticas. Entonces, ahí la visión que van a tener nuestros alcaldes y los gobernantes locales y gobernadores, entonces, pues, esa reconstrucción es muy importante. Y por supuesto, como lo mencionó el presidente ayer, la transparencia y la resiliencia. Nosotros analizamos Turquía, Indonesia, Chile y por supuesto en la región el caso de Chile, que fue más devastador que el de Colombia. Sí, señor. Pues son ejemplos, reitero, dolorosos, pero que tenemos que tener también como un espejo. Sin duda la articulación va a ser clave para esos alcaldes, ¿no?, en las principales capitales. Director. La articulación, el trabajo en conjunto, yo creo que hoy todos estamos en el mismo equipo, todos desde roles contribuyendo. Creo que este ha sido el sentir. Hoy tenemos un diálogo muy articulado, muy armonioso con el gobierno nacional.
Ayer te ponía el ejemplo, 2 espacios muy importantes con el señor ministro de Comercio en el tema de reactivación que tiene que dar paralelamente. Digamos, la reactivación económica, hay que proteger el empleo y la economía, porque sí. esto, si no se hace desde un principio momento, pues va a impactar todo el país. Y adicionalmente, el proceso de reconstrucción que ya empezó también, una reunión muy importante que hizo el señor ministro de Vivienda. De Vivienda, pues la reactivación económica que va de la mano justamente con esa reconstrucción, con el tener vivienda nuevamente para estas familias que lo han perdido todo. Director, pues ha sido muy amable, gracias por este tiempo. Muchas para entendernos también cómo desde Asocapitales están articulando y acompañando este proceso de reconstrucción que viene para el país y que por lo menos podría tardar 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juan Camilo, buenos días. ¿Vale la pena hacer una recapitulación o entregar aquí el informe más reciente que ha presentado el Gobierno Nacional sobre las afectaciones? 134.124 viviendas averiadas, 29.548 viviendas destruidas, 5.808 edificios averiados y 277 edificios colapsados. Esto solo en el tema de vivienda, sin tener en cuenta la atención integral que también están pidiendo los damnificados y los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Ayer fue la primera reunión, la primera mesa técnica entre el sector privado, las agremiaciones y el Gobierno Nacional, liderado primero por el presidente Abelardo de la Espriella y luego bajo una coordinación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Me acompaña a esta hora una de las personas que tiene tal vez la mayor responsabilidad en medio de la reconstrucción, Guillermo, es el presidente de Camacol, Guillermo Herrera. ¿Qué pasó ayer? ¿A qué acuerdos se llegaron ayer o sobre qué base estamos luego del terremoto? Buenos días. Buenos días. Pues sí, ayer fue la primera mesa técnica que convocó el ministro de Vivienda, el doctor Jaime Andrés Beltrán, que además de los representantes de la Nación, Ministerio de Vivienda, Unidad de Gestión de Riesgo, Ministerio de Hacienda, contaba con los enlaces de las gobernaciones y de las ciudades capitales afectadas. Estábamos alrededor de unos 8 gremios, todos muy interesados en participar en la reconstrucción. ¿De qué se trató esto? De empezar a articular capacidades con necesidades para aterrizar el plan de reconstrucción que presentó el ministro en 3 fases. 3 fases que pues arrancan con este cierre de la fase humanitaria, donde lo más importante es terminar la evaluación de los daños de las edificaciones que se han venido reportando por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, fase que debe terminar el 30 de septiembre. Después empieza una fase de reconstrucción, donde lo que vamos a buscar es la atención inmediata de las viviendas que hoy están disponibles en el mercado y que se pueden usar para atender los requerimientos y las necesidades de las personas que, por ejemplo, perdieron sus inmuebles o que deban ser reubicadas o que cuenten ya con algún nivel de recursos, por ejemplo, los seguros. Y adicionalmente, pues iniciar con la estructuración de lo que planteamos desde Camacol, la estructuración de un plan especial de construcción, de reconstrucción, porque consideramos nosotros la política ordinaria de vivienda de interés social, pues se va a quedar corta frente al reto, la magnitud de la reconstrucción. ¿Cuántas viviendas han estimado más o menos se deben reconstruir? Aquí teníamos un análisis de las averiadas, pero se deben reconstruir en este tramo. Bueno, definitivamente hay que esperar al balance final de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y para eso la gran necesidad que observamos el día de ayer por parte de las entidades territoriales es contar con ingenieros especializados para hacer el análisis de las estructuras. Desde Camacol y con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros hemos hecho un registro de voluntarios. Hoy tenemos más de 4.400 personas registradas con capacidad. Ya también miramos las metodologías y la unificación, ¿no?, de cómo se va a hacer la evaluación, porque no podemos usar diferentes formas de medirlo y ya tenemos muchos ingenieros en campo. Como decíamos, esta fase debe terminar el 30 de septiembre y tal vez sea una de las más importantes, además del registro único de damnificados, para poder saber cuánto cuesta la reconstrucción y quiénes van a ser los beneficiarios de esta política especial de reconstrucción que busca la rehabilitación, la reconstrucción, la construcción de vivienda nueva y la reubicación de hogares. Guillermo, usted ahorita nos decía, presidente, que el tema de el fondo o del programa Mi Casa Milagro está muy enfocado a vivienda BIS, pero los afectados por el terremoto no son solo personas de estratos en donde se compre vivienda BIS, sino también estratos medios altos que tienen que regresarle o tienen que cumplirle con la reconstrucción de la vivienda sin importar el estrato y así no sea BIS. Así fue, y esa fue la experiencia del FOREC
en el caso de Armenia, y también lo ha avalado la Corte Constitucional, la obligación del Estado es darle la oportunidad a todo el mundo de recuperar su patrimonio sin condición o sin diferenciación sobre su capacidad de ingreso o no. Por eso hay que definir un plan de reconstrucción que defina, según la afectación, el daño que vivió cada inmueble o que experimentó cada inmueble y la condición de los damnificados, cómo van a ser las ayudas, la concurrencia de los subsidios, los créditos que deberían ser subsidiados y cómo vamos a sumar esfuerzos para que tanto las personas de menores ingresos, pero también las de clase media y de ahí para arriba, en las condiciones que define el gobierno nacional y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, tenga la oportunidad de recuperar su patrimonio. Me hacen una pregunta desde el máster, presidente, y es una duda que se tiene. Nosotros sabemos que usted se encarga de construcción de vivienda, pero ¿qué se habló en la reunión sobre subsidios? ¿Por qué llegan hasta octubre? Si hoy hay familias en albergues, si hay familias también damnificadas a la intemperie, por ejemplo, en la ciudad de Pereira. Bueno, aquí hay dos cosas. Nosotros desde Camacol planteamos que este ejército de ingenieros que tiene que hacer la calificación de las edificaciones debería primero revisar qué se puede reparar, qué tiene daños menores y qué puede volver a ser ocupado rápidamente por las familias. Yo creo que esa es la primera, como dicen, el mango bajito. ¿Qué puedo recuperar ya? ¿Qué puedo rehabilitar? ¿Qué tiene un daño menor para que la familia entre sin miedo, incluso mientras se adelanta la reparación? Pero adicionalmente, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo presentó cómo va a funcionar el programa de arrendamiento temporal, que es una obligación que te da la ley de riesgo y que va a cubrir inicialmente 3 meses de arrendamiento, prorrogable por otros 3 meses más, con unos valores que van a estar definidos en función de la calificación o la calificación fiscal de cada uno de los municipios afectados. Mire, presidente, seamos muy sinceros también con la audiencia. Esto no es un tema que va a durar meses. Esto es un tema que va a durar años. ¿Cómo se están articulando con las aseguradoras? Nuestro compañero Juan Camilo Cortés hablaba de unos seguros que varias de estas viviendas, al menos 10.000, nos decían, se habían estimado como aseguradas. ¿Cómo es la articulación ahí con ustedes, las constructoras? Bueno, eso es muy importante que la opinión pública lo tenga claro. Este no es un proceso que se va a resolver en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Va a ser un proceso de años. Algunos estiman que puede ser hasta 4 años, así lo consideramos en Camacol, y por eso es muy importante la concurrencia de actividades. Es claro ya que el Ministerio de Hacienda defina cuáles van a ser los recursos, ¿no? Como dijo el presidente, hay que inspirarse en el FORECA, ya hubo una experiencia muy importante de fuentes de recursos que se pueda recuperar acá, pero son 30 billones de pesos que hay que conseguir para la reconstrucción, 25 billones para la reconstrucción de edificaciones, y en esto pues las aseguradoras tienen un papel muy importante con sus peritos expertos que también están recorriendo el territorio para saber cuáles son las condiciones de indemnización de esas familias afectadas por el sismo y obviamente articular ya con los constructores de vivienda para ver cuál es la oferta. Nosotros tenemos oferta disponible, tenemos más de 1.000 viviendas hoy terminadas que se podrían vender para estos propósitos y obviamente pues lo que hemos invitado al gobierno nacional, al viceministro, esperamos estar con el viceministro la próxima semana en terreno hablando con los constructores de vivienda para articular todas estas acciones. Presidente, usted ahorita antes de que entráramos en vivo me decía como hemos identificado de forma preliminar, vale aclarar el término, que las edificaciones que hasta el momento hemos podido identificar eran muy antiguas y tal vez no tenían el nivel de sismoresistencia que tienen nuevas edificaciones hoy. ¿Cómo va a ser también la construcción bajo ese sistema antisismo y si tiene un costo no claro adicional? Bueno, hay que decir que Colombia tiene una gran, digamos, experiencia en la formulación de normas antisísmicas, sismoresistentes, perdón, no antisísmicas, sismoresistentes es la palabra. Nosotros tenemos unos códigos que se han venido actualizando desde el año 84, ¿no? Las últimas actualizaciones fueron del año 2010 y ha venido teniendo la norma sismoresistente actualizaciones parciales. Hay un consenso entre los expertos de que las edificaciones que se construyeron al amparo de estas normas actualizadas de sismoresistencia desde el año 98 para acá, sobre todo el parque que se renovó en ciudades como Armenia, esas edificaciones presentaron un mejor comportamiento frente al sismo. Y cuando decimos un mejor comportamiento, quiero decir que si bien sufrieron daños, ¿no? Su comportamiento permitió salvar vidas. Entonces, los expertos, los ingenieros expertos, coinciden en que esas normas han funcionado bien. Al parecer la norma
pues pasó la prueba, hay que esperar, ¿no? Obviamente ese balance final de la evaluación de las edificaciones por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero lo que sí hemos visto también es que la mayoría de las edificaciones que colapsaron, ¿no? La gran parte de las edificaciones que colapsaron eran edificaciones viejas, que seguramente no se construyeron siguiendo las normas de sismoresistencia porque en su momento todavía no estaban expedidas o no contaban con las actualizaciones que hoy hacen más resilientes las edificaciones a eventos como el sismo del 10 de agosto. Le voy a hacer la última pregunta ciudadana para después pasar a temas económicos. Las personas hoy afectadas, lo decíamos también, que están a la intemperie o en albergues o donde un familiar resguardándose, ¿qué deben hacer? ¿Deben hacer algún tipo de proceso para adquirir esta vivienda nueva o mejorada que viene a través del plan de reconstrucción? Lo más importante es que se acerquen a las alcaldías porque tienen que registrarse, ¿no?, en el registro único de damnificados. Es lo más importante para poder recibir ayudas, subsidios de arrendamiento, los subsidios que se definan para la reparación o la reconstrucción de sus viviendas. Hoy lo más importante es que se registren ante las alcaldías para que se consolide la información por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo y se verifique si pueden ser beneficiarios de las ayudas que va a desplegar el Gobierno Nacional. Mire, en esta primera reunión no se dijo, solo para aclarar, además de decir que se podía prorrogar los subsidios de arrendamiento 6 meses, no se dijo como el programa de planeación va durante tantos meses, después viene un proceso de diseño, después un proceso de obras y por último entrega. ¿No se sabe todavía ese cronograma? Bueno, eso es lo que tenemos que construir. Hay un cronograma aproximado, preliminar, pensaría yo. Lo más importante es que el 30 de septiembre deberíamos tener ya el conocimiento claro de cuáles son las familias afectadas y sobre todo cuáles son las condiciones de afectación de las edificaciones en toda el área del desastre. De ahí para allá, pues se ha planteado una segunda etapa de reconstrucción que inicia mirando qué tenemos hoy disponible y que hay que empezar a reponer. Aquí el concurso de las aseguradoras va a ser muy importante también porque ahí hay una fuente importante de recursos. Hay que articular con las cajas de compensación, hay que articular con las entidades territoriales, hay que ver cuál va a ser el plan especial que va a desplegar el Ministerio de Vivienda a través de Fonvivienda y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para la concurrencia de esos recursos que digo, no solamente deben llegar a los hogares que tradicionalmente cubren las políticas de vivienda de interés social, sino que debe contar también con la capacidad de llegar a los hogares de clase media de todos los estratos que sufrieron alguna afectación. Última pregunta, ¿de dónde van a salir esos recursos? Todavía no hay una emergencia económica y ustedes hicieron unas propuestas también que dejaron en la mesa ayer. Pues no creemos que ese es el papel del ministro de Hacienda. Yo creo que esto es un reto importante. Haya habido experiencias en el pasado sobre fuentes para este tipo de situaciones, pero creemos que como ha hecho el balance el señor presidente de la República, pues estamos hablando de un daño de una magnitud grandísima, es enorme, son 30 billones de pesos. Entonces, sin duda que en el Ministerio de Hacienda están haciendo esa tarea. Ayer el viceministro dijo que tenían que hacerlo con mucho cuidado, obviamente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y sobre todo teniendo en cuenta el desastre fiscal que heredamos del gobierno anterior. Pues muchas gracias, presidente. Mire, primera mesa técnica, 8 gremios, otros actores de la sociedad y de la economía también, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda o del ministro de Vivienda, y ya se tiene este plan de 3 fases, si bien no hay un cronograma exacto porque todavía falta identificar la totalidad de viviendas y de edificaciones afectadas, sí se tiene ya un compromiso por parte de los gremios, por parte de las constructoras y también del sector de infraestructura para poder llevar a cabo junto al gobierno nacional este plan de reconstrucción. Preliminarmente se ha dicho que tardaría entre unos 3 y 4 años.